Eduardo, contanos en qué año entraste a la corriente y cómo fue el proceso hasta llegar así al 2001 y qué se consiguió después de ese argentinazo. La corriente se formó no como corriente, sino como un movimiento desocupado de un barrio específico, Santa Lucía, en abril, mayo del 98. Nosotros éramos un movimiento, una agrupación que funcionaba el movimiento obrero ocupado, tratando de recuperar los sindicatos para los trabajadores, organizar los cuerpos legados y dar la pelea desde ahí. Y cuando nosotros conocimos digamos, el hambre del menemismo, la destrucción de las fuentes de trabajo, y eso se hizo un problema de millones, tomamos la decisión política de salir al encuentro de eso y organizar eso, y para dar la pelea y dar una herramienta a los millones de desocupados que estaban en una situación muy crítica, y tratar de que esa masa se convirtiera en un factor también de cambio en la política, en la sociedad, con su lucha, y eso lo fuimos logrando de menor a mayor. O sea, aprendimos de la experiencia del pueblo de Cutralcó, que hizo una pueblada, duró muchos días y que derrotó a la gendarmería y conquistó planes sociales. Y a partir de ahí hubo distintas pobladas como en Tartagal y Mosconi, en Libertador de San Martín, todas experiencias reprimidas con una masa que salió, enfrentó y triunfó. Y bueno, desde ahí nosotros aprendimos de esas experiencias, de las cuales al principio no tuvimos una participación interna, activa, pero las estudiamos, aprendimos y tratamos de ir generalizándolas en todo el país, y entendimos que el corte de ruta era la herramienta de los desocupados para luchar, porque el obrero en la fábrica no puede... El obrero en la fábrica tiene la herramienta de la huelga, pero el que no trabaja no puede parar porque ya está parado. Por lo tanto, el tema del corte de ruta es un elemento para poder ejercer presión sobre el Estado, un Estado que tiene una política de resolver los intereses de las clases dominantes y abandonar a los sectores populares, particularmente los más pobres. Bueno, la única forma que encontramos y que se generalizó es a través de los cortes. Y los cortes, bueno, después de muchos años se ha instituido como forma de lucha en particular del pueblo argentino, que lo ha usado cada vez que hay una situación extrema. Cualquier sector social corta la ruta y plantea sus demandas de ahí, con efectividad. Por eso se instaló y se legitimó, porque es efectivo para resolver. ¿Cómo fueron los días previos al 19 y 20 acá los días o el mes previo acá en Rosario? Hubo un sinnúmero de luchas. Nosotros, por ejemplo, acá en Rosario nos reprimieron un mes antes en el propio Distrito Oeste, donde hubo muertos, el 19 de diciembre del 2001, a nosotros nos reprimieron un mes antes con la Guardia de Infantería también a los tiros, y Reutemann ya venía con decisión de no permitir los cortes de ruta. Y bueno, y nosotros, un hecho importantísimo fue las elecciones del 14 de octubre, porque en esa fue lo que era protesta social pasó a ser protesta política, porque hubo millones que votaron, o no fueron a votar, o votaron en blanco, o anularon el voto, y el gobierno de la Rúa perdió esas elecciones. Los votos positivos también perdió, pero también lo que mostró esa corriente que no votó a nadie es que había un sector de las masas que no solo quería cambiar el jinete, sino tumbarlo, ¿no? Y eso, lo que se vio en diciembre del 2001 fue esa realidad, que acá en Rosario, bueno, empezó una situación en el barrio Empalme Granero, donde hubo saqueos a los supermercados, y bueno, se fue extendiendo el tema de la bronca por el hambre. Nosotros tratamos de canalizar eso desde
el reclamo político de plantear la emergencia alimentaria. Hicimos en ese periodo varias marchas reclamando eso, inclusive entre situaciones conflictivas, aquí y todo, en el medio del día, entre medio fuimos haciendo algunas marchas en relación a eso, planteando el tema del hambre. También hubo un paro de la CGT el 13 de diciembre y una jornada piquetera el 12, que también creo que fueron elementos que fueron detonando la situación. Pero lo de la declaración del estado de sitio unificó en el repudio al gobierno y hizo salir a otros sectores de la sociedad indignados por eso que pasó, porque el pueblo argentino tiene mucha reserva democrática y nunca más quiere volver a épocas como que esté privado de derechos, como fue la dictadura, y creo que eso hizo que espontáneamente salieran millones en todo el país, en particular en la capital federal, que bueno, después de más de un día de combates, donde el gobierno no dudó ni siquiera en atropellar con caballo a las madres de Plaza de Mayo, en la propia Plaza de Mayo. Bueno, todo eso fue sumando una indignación que hizo que la gente no se fuera de las calles y se diera esa pueblada que terminó con la figura del helicóptero yéndose por arriba de la Casa Rosada. ¿Qué fue lo que se consiguió después de ese argentinazo? ¿Sirvió el argentinazo? Sí, sirvió en mucho sentido, porque este gobierno de Cristina hace mucho hincapié en el infierno que fue, como que ellos nos sacaron del infierno. Pero en realidad que lo tuvo su parte de infierno, porque efectivamente el hambre, la desocupación, el estado de sitio, los muertos que hubo, genera una situación muy dolorosa para el pueblo. También tiene una parte de que el pueblo encontró la forma de hacerle frente y de derrotar eso. Y creo que en términos históricos eso tiene muchísima importancia. Nosotros como organización popular tenemos que estudiar esa experiencia y tenemos que sacar lecciones de eso, porque seguramente en el futuro va a haber muchas luchas como esa y hay que pasar en limpio lo que faltó y hay que rescatar lo que tuvo de enseñanza y de positivo. De enseñanza creo que fue la primera vez que el pueblo en la calle, después de 1810, cuando se formó nuestra patria, que eso también fue una pueblada, o arrancó con una pueblada, después fue una guerra popular de muchos años, pero acá en Argentina, por primera vez, después de esa fecha, se vuelve a tumbar un gobierno entreguista desde el pueblo en la calle, porque hasta ese momento los gobiernos caían por golpes militares que terminaban aplicándonos, peor todavía, la política de los de arriba. En cambio, esta vez, bueno, el pueblo, con la caída de la Rúa, por un lado, eliminó o aniquiló el estado de sitio. La primera consecuencia, lo pulverizó en la calle, en 2 días, porque fue las batallas del 19 y 20 de diciembre, la que terminó el estado de sitio. Y a partir de eso se logró, bueno, barrió a 4 presidentes en el transcurso de una semana, no pudieron, quedaron descolocadas las clases dominantes sin saber qué salida darle a esa situación. Tuvieron que hacer una cantidad de concesiones. Por ejemplo, tuvieron que suspender el pago de la deuda externa por 2 años. Y con esa plata se pudieron financiar más de 2 millones de planes sociales, que fue un alivio muy importante para millones de familias que estaban en una situación desesperante. Y también, bueno, eso también permitió, con la especificación de las deudas, salvar de la quiebra a miles de pequeños y medianos productores del campo y de la ciudad. Se paró lo del corralito también, que afectó sobre todo ahorros de sectores populares también. Y
Sobre todo creo que mostró un camino en el sentido de el camino del pueblo en la calle, que eso es la vigencia que eso tiene ahora. El pueblo no ha podido sacarlo de la calle. Y un camino que alumbró la posibilidad, arañó la posibilidad de que el pueblo hasta pudiera pensar desde la lucha en la calle poder poner un gobierno. Si lo pudo tumbar, la pregunta es ¿por qué no lo pudo poner? Bueno, eso es la obligación que tenemos los que seguimos, de ver cómo, bueno, agrupar las fuerzas populares, mantener la lucha en la calle, ser consecuente en la defensa de los intereses de los compañeros. Y bueno, y creo que hemos podido lograr organizaciones como la CCC que han podido mantener vivo el espíritu de lo que fue el 2001, porque con nuestra experiencia de democracia directa, elección de delegados, de lucha permanente, de irrenunciable en defensa de los intereses de los compañeros que representamos, de buscar la unidad popular, y de ir siempre buscando un camino, de darle una salida donde el pueblo pueda en algún momento gobernar, cosa que no ha podido hasta ahora, pero eso está vigente, digamos. Es un periodo que en nuestra opinión no cerró, no lo han podido cerrar. Volviendo un poquito atrás, cuando decís que se consiguieron planes sociales, 2 millones, ¿acá en Rosario o en la provincia de Santa Fe tuvo alguna llegada de eso o solo fue para Capital y Buenos Aires? Acá también llegó. Fue toda una pelea. Yo me acuerdo que fuimos en una delegación que fuimos en ese momento el intendente Wiener, una delegación de desocupados, fuimos a discutir con Chiche Dualde a la Casa Rosada la necesidad de que abra la inscripción de planes, y ella nos desafiaba, decía no puede ser que la situación sea la que ustedes pintan, nos desafiaba a inscribir en un mes 20.000 personas, porque nosotros decimos que por lo menos 20.000. Y bueno, y cuando tuvieron que abrir la mano e inscribieron más de 60.000 en Rosario. Pero digamos, era el nivel S esa situación, donde la mano derecha del presidente, que era Dualde, tuvo que recibir en Casa Rosada a nosotros que éramos cualquiera, no éramos los nadie, digamos. Nos tuvieron que recibir a los nadie en el salón, en la mesa donde hacen las reuniones del gabinete, y poder discutir la situación que teníamos en los barrios. Y eso, bueno, yo creo que también es histórico. Y a los compañeros sí sentían que habíamos logrado que nos tengan que abrir la puerta, pero nosotros siempre entendimos que había que seguir luchando. Por eso nosotros finalmente tuvieron que universalizar el plan Jefes de hogar, porque al principio otorgaban cupos, que hubo una gran movilización, por eso la gente vino caminando de los barrios, hicimos jornadas de varios días con el Consejo Consultivo, que es el que decidió otorgar los planes, para poder lograr respuestas para todos los compañeros que venían peleando. La logramos, y después, bueno, cuando tuvieron que inscribir y todo, ellos cuando inscribieron ya entonces decían, bueno, pero esto fuimos nosotros, el balance del gobierno. Bueno, fue toda una pelea política de ver si eso fue producto de la lucha y ellos otorgan porque son generosos, ¿no? Bueno, ese debate lo abrieron en las amplias masas desocupadas. Nosotros fuimos con nuestra postura de que todo lo que se consiguió es producto de la lucha, que obligó a dar respuestas. Y evidentemente lo que ellos no querían es que se repita lo de diciembre del 2001, porque el diciembre del 2001 fue un fantasma que fue recorriendo la política argentina hasta hoy mismo. Yo me acuerdo cuando fuimos con un frente desocupado que pudimos armar, y fuimos, esa vez nos acompañó Lichi y el ministro de Trabajo de la provincia, varios funcionarios también, a hablar con el ministro Tomada, y un compañero dice, bueno, pero ustedes quieren que vuelva el 2001, porque no nos dio nada en ese momento. Y Tomada dice, nosotros no piense que nosotros no tenemos en cuenta el 2001. Todo lo que hacemos lo hacemos pensando en lo que pasó el 2001. Así que creo que eso tiñó la realidad
¿qué es lo que ha cambiado? Las condiciones políticas, que han obligado a que ellos se tengan que mover de otra manera. Porque los que se han beneficiado con la realidad de la económica argentina, la explotación del pueblo argentino, son, nombre más, nombre menos, son los mismos que en la época de la dictadura. No han cambiado a través de los gobiernos. Lo que han cambiado son las condiciones políticas que el pueblo fue logrando, las libertades que fuimos logrando, y que esa libertad nos permitió arrancarle algunas concesiones. Pero nosotros sabemos que las concesiones que nos dan hoy, mañana ya están, cuando te la están dando, ya están estudiando, ya preparó de antemano los mecanismos para absorberla y volver a la situación anterior. Por lo tanto, la lucha nuestra, mientras no haya un gobierno de unidad patriótica y popular, va a ser una lucha constante, que a lo mejor a algunos les parecerá que peleamos por migajas, pero nosotros con lo que logramos vamos organizando a los compañeros, y los compañeros van aprendiendo cómo es la realidad. Y van aprendiendo que el porqué de la pobreza, los responsables de la pobreza, cómo se lucha, cómo hay que hacer, con quién hay que unirse. Bueno, es un aprendizaje necesario, y eso, bueno, es lo que estamos haciendo ahora. Y mientras tanto vamos viviendo y sobreviviendo, que esa es la realidad que tenemos los desocupados, planteada día a día. Y Flaco, ¿en alguna anécdota o algo puntual que te haya quedado grabado de esa fecha, de esos días, 19 y 20, o que te haya marcado, que te haya sorprendido de esos momentos? A mí lo que siempre me sacudió fue el tema de las compañeras, con los chicos, cómo fue la mujer ocupando un lugar que a los hombres nos dejaron, la verdad, uno porque venía militando, pero después a nivel social las mujeres tuvieron más respuesta frente a la crisis que los hombres, y eso para mí fue lo más sorprendente. Más que una anécdota, fue un sinnúmero de cosas que vos veías, que es lo que ves ahora en realidad, no es que ha cambiado mucho. No, una anécdota que grafica un poco la situación, en realidad, ayer estábamos recorriendo los cortes, hicimos 3 cortes, y en uno de los cortes que fuimos a zona oeste había custodia de gendarmería en una de las bajadas. Y entonces íbamos en un auto y bajamos a hablar con la gendarmería y decir, mira, nosotros estamos en el piquete. Entonces me decía, bueno, y somos de la CCC. Bueno, dice, muéstreme una identificación que usted es de la CCC. ¿Cómo no? Le digo, saqué la gorrita y dice, bueno, pase. Era impensable eso hace unos años.